amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso que se prenda en el calor de nuestro gran amor, mi amor. Yo quiero ser. Hola, estamos aquí en Trata de las Américas. Soy Juliana Costa y estamos aquí entrevistando a la cast de Pedro Infante y la suegra triunfante. Ahorita aquí a mi lado tengo a Juan González. Say hi. Buenas tardes, gracias a todos. Buenas tardes. Okay, he plays Pedro Infante. I mean, wow. ¿Cómo se siente to play a legend, Pedro Infante? Fíjate que para mí ha sido el papel más difícil que he tenido que interpretar. Hasta mi papá me dijo que no lo hiciera porque Oh my God. se la vas a regar, no lo vas a poder hacer, y más te preocupaba la voz y me he enfocado bastante en su voz, en su manerismo. He visto varias películas de Pedro Infante para ver cómo platica, cómo ve las manos, su forma de reírse, y un poco de eso lo pude interpretar la semana pasada y a la gente le gustó bastante. Sin embargo, la respuesta fue fantástica y también el periódico Ventura County Star nos dio un review muy excelente. Sí, es lo que te quería decir. Yo lo vine a ver la semana pasada y yo crecí, en mi casa siempre teníamos todas las películas de Pedro Infante y de Cantinflas. Yo me sé todas las películas. Cuando te vi, yo vi eso, yo vi cómo movías la boca. Yo dije, él sí lo estudió. Yo sabía que tú miras todas las películas y tu voz, vi cómo cambiaba. Y I was impressed. I really was impressed. I said, wow. Sí, me enfoqué mucho en la música y gracias a los músicos que tenemos, la dirección de Hugo Contreras y el complemento de Juan Carlos y también Jan Protera, que nos han apoyado bastante. Eso yo creo que le dio un toque muy especial a la obra con música en vivo. Cuando se nos presentó la obra nos presentaron pistas y yo no quería cantar con la pista. No sé si la gente sabe que tengo mi grupo de rock en español me siento más cómodo con instrumentos en vivo, porque de esa forma puedo, y los músicos conmigo podemos asimilar lo que escuchamos. También en las grabaciones que escucha el público, las hicimos en el estudio, fíjate, con simplemente un iPhone, así lo grabamos, pero coordinamos todo para que escuchara muy bien y la gente escuche esa grabación. Quisimos darle el toque de una música antigua, sí. ¿no? Una grabación antigua. Pero cuando llevo a los perros a caminar, llevo mis audífonos, escucho las canciones. En la noche antes de acostarme también las escuchaba. Y las películas las veía en mis tiempos extras porque soy una persona muy ocupada y no tenía mucho tiempo, pero sí captaba cositas, escuchaba diálogo de él y lo que sea imitar, ¿no? Sí. Para sacar más y sentirlo más, pero para mí lo más feliz ha sido la admiración del público que nos ha dado. La primera noche empecé a cantar y tenía la boca así abierta y me sacó un poco de onda, ¿no? Porque no esperaba eso, esperaba tal vez aplausos después, pero... ¿Quieres dar una short list of the many things that you do? Claro, bueno, podemos empezar con el Teatro de las Américas. Actualmente soy presidente de la mesa directiva, además estoy en la mesa directiva de un grupo de empresarios en Oxnard que se llama Downtown Business Management Group y coordinamos todo lo que es negocio y publicidad para los negocios del centro de Oxnard, también mantenerlo limpio de graffiti y un lugar muy seguro para las familias. Nos encargamos de seguridad, policía y limpieza de la ciudad. Además estoy en los empresarios, he sido presidente de esa organización 2 veces, es posible que me elijan para hacer otra vez en octubre. Soy el vocalista del grupo MES, que me encanta. Juego golf los fines de semana, tempranísimo. Ahora estamos aquí, gracias a Dios, en el colegio de Oxnard, que creo que va a ser nuestra casa permanente. Nos da un poco más de clase, podemos invitar a personas que antes tal vez no les interesaba tanto, pero ahora sí, ¿no? Tenemos un poquito más de clase. No, sí. Y yo he ido a sus obras estando aquí o estando en el estudio y sí, yo sí he visto la diferencia desde que tú entraste y sí ha subido la calidad, sí se ha mejorado, very, very much. And it's nice because son el único teatro en español, ¿verdad? Sí. Y gracias a nuestros directores, por ejemplo, a Patty empezó dirigiendo esta obra y yo soy técnicamente el productor de la obra,
pero quise que Patty fuera la Nana Pancha. Yo pienso que nuestro grupo de actores es de los mejores actores que tenemos, y el papel de Nana Pancha es papel muy fuerte, ¿no? Yeah. Y quiso tener audiciones. Digo, ¿para qué? Si tú hasta te voy a elegir a ti, ¿para qué tienes audiciones? También a mi esposa que sale como Melanie, muy buenísimo papel que le tocó a ella y salió al frente. Creo que para mí se robó el show. No. Gracias también a Adah Chávez, su primera vez con nosotros, fantástico trabajo que ha hecho. Andrés Sánchez igual, y la niña está Sammy, que es su segunda producción con nosotros, buenísimo trabajo. Pero agradecimiento bastante a Roberto, que tuvo la visión de sacar el papel como el personaje de Pedro Infante. Fíjate que Roberto casi nunca me da mucha dirección y no sé por qué, no sé, pero que le pedí un poquito más de él. Sí. Pero yo creo que también tengo bastante experiencia yo actuando en escenarios, y le traje yo cosas a él que le gustaron. So, anything else? No, gracias a todo el público que nos ha apoyado, gracias a la gente que trabaja detrás de las escenas también, gracias a ti por la entrevista. Gracias. Y nos vemos en el Teatro de las Américas, ¿eh? Tu servidor Juan González. Gracias, Juan. Thank you. Bye. Adiós. Estamos aquí con Patricia Casiano. Hi. I'm sorry, me estoy arreglando. Miss Diva se está arreglando. Ok, y ella es Doña Pancha. Oh. Ok, so I heard que tú no eras la que iba a ser el personaje. ¿Y que ganas de alguien más? Estuvimos viendo otras actrices y de todo, pero Juan quería, como por un año quiso que yo fuera la Nana Pancha. Me rogó y me rogó y me rogó. A mí me gusta mejor hacer mi trabajo detrás de las cámaras como directora, y ya ha sido ya como 2 veces, creo que unas 2 veces que he estado enfrente de en el escenario como actriz. Disfruto las 2 facetas del escenario, pero me gusta también el factor creativo, en donde yo decido todo lo que está. Oh, pues obviamente, le gusta estar en charge. Le gusta estar ese bajo control. No, I thought you did such a good job. No me puedo imaginar viendo a alguien más. Muchas gracias. Entonces ya la viste. Yes, I saw it, of course. Oh, okay. Yes. Wonderful, wonderful. So, okay, el teatro ha estado cambiando de aquí, cambiándose para allá, para el estudio, y ahora estamos aquí en Oxnard. ¿Se van a quedar? Ahora tenemos una oportunidad muy grande como por parte del Oxnard College. La visión del presidente del Oxnard College está creando Latino Institute for the Arts. Entonces vamos a hacer el teatro en residencia. Ya va a ser una mayor responsabilidad. Esta va a ser nuestra nueva casa, nuestro primero. Estamos nada más viendo los detallitos, y Dios primero, vamos a estar aquí por 5 o 6 años. Sí. Es una gran responsabilidad. En cuestión de estatus y categoría, pues estamos mejorando, estamos cada vez más avanzando, estamos mejorando. Yo estoy muy emocionada y estoy orgullosa del trabajo que estamos haciendo. Yeah, I'm really proud and impressed. It's going really, really good. I'm excited for you guys. So, hablando de su personaje de Pancha, le da Pedro Infante le da serenata, Sí. Pues según mi personaje, Pedro Infante es mi santito, yo le rezo, porque yo quiero regresar a México. Y entonces, en una de esas se me aparece y me empieza a cantar. Pero en ese lugar en donde nosotros estamos hablando y estamos resolviendo nuestras propias crisis, la crisis de Pancha, y también se ve Pedro también filosofando acerca de su vida. Es un mensaje más que todo para la audiencia, para los que nos ven. La vida hay que vivirla, y hay que vivirla plenamente, ¿verdad? A veces que nos quejamos más de lo que verdaderamente apreciamos. Y tiene que ser the other way around.
que we need to enjoy life, and we enjoy it plenty, porque hoy estamos y mañana no, ¿verdad? Y entonces esto es una de las cosas que Nana Pancha aprendió después de su experiencia con Pedro Infante, ¿verdad? Pedro Infante se aparece y está guapísimo, nos canta precioso y de todo. Y entonces ella le platica de su situación, de lo que pasa en la casa, que su hija no le da tiempo, de que ella todo el tiempo ha estado prestando servicio a todo el mundo, ¿verdad? Y que nadie le aprecia lo que ella está aportando para su familia. Y muchas veces para todas las mamás y para todas las abuelitas, aunque no nos digan que no, pero sí nos aprecian. ¿Y cantaste? Sí. Yeah, yo no sabía que cantabas. Pues yo no sabía tampoco. No, I was like, she's singing. No. Sí, esa es la sorpresa. Hace muchos años a mí me gustaba cantar desde chiquita. En Costa Rica yo creo que me conocieron como alguien que cantaba. Y después, ya de la vida de casada, pues uno pone lo que uno quiere a un lado y sigue con la vida de la familia. Y ahora que ya estoy en el teatro, pues se hace lo que se puede. ¿Qué sigue? ¿Te vamos a ver enfrente del escenario o detrás? Next. En la próxima vamos a estar en el frente del escenario. Tengo una obra, es un drama, es una obra muy seria, es algo en donde alguien viene el público para ver y pensar las cosas. Y entonces viene un director de Los Ángeles que yo admiro mucho y respeto mucho, Chima, del teatro de 24th Street Theater. Y entonces por cierto que ya vamos a empezar la práctica, mientras que estoy en este show, ya empezamos con el rehearsal para el otro show. El otro show se va a llamar La Infamia y es una obra un poquito pesada y yo soy la esposa y mi marido no se... con las cosas de la guerra y de todo no se recupera muy bien, entonces yo soy la esposa que estoy tratando de lidiar con una situación que está muy dura y que muchas mujeres latinas pasamos por eso, ¿verdad? Pero ahora voy a disfrutar siendo la suegra. Ok, Patti. So next time te vemos en el escenario para la próxima. Otra vez nos vamos a ver en el Besito. escenario. Bye. Bye. Estamos aquí con Eli González y su personaje fue el de Melanie. Okay, que fue mi favorita. Okay, pero primero déjame decirles, okay, ladies, okay, this is not only Eli González, this is Mrs. González, okay, Mrs. Juan González. So ladies, back off, okay? Juan is taken. Okay, how does that feel? Juan ahorita nos dio una lista de todo lo que hace. Sí. Does he have time for you? Por eso es que yo me meto en estas cosas, porque si no, we wouldn't have time. No. That's why I've been involved in plays, like mostly backstage doing makeup and costumes and stuff. Like we did a play and I did all the costumes for it. Oh, that's awesome. But never had an actual role, and it's kind of nerve-wracking. And why did you decide this play? Juan wanted me to do it. Really? I want you to do Melanie. I'm like, okay, well, I'll go audition, and I got the part. Really? So... But I think I do have that couch audition with the director. She does. She can actually say that. I didn't even think about that. So your character was my favorite. Oh, thank you. I thought it was just Melanie's so crazy. funny. She's crazy. I thought it was awesome. So it's surprising to know that was your first speaking role. Because I mean, you really did it. But she's a lot of fun to play because she's so kooky. And plus, I channel a little bit of Peggy Bundy in there. I thought it was awesome. It was like my favorite character. Thank you. My question to you was, you said this is your first speaking role. Like,
How you say you've been in another play with Juan, but Yeah, it wasn't but the it was same. different because So the how spotlight was- is not on me. Like So- Juan's used to that. He Yeah. can have all the spotlight he wants. So how was that working with Juan this time? Some more serious, more time. Well, the way that when we rehearsed, I didn't really rehearse with him because his scenes are more with Pancha. So when they had rehearsal, they rehearsed Pati and Juan together. So he didn't see me and I didn't see what he was doing until we actually put it together. How was it memorizing the lines? Because this was your first time with lines. I don't have that many lines like Adah does and the rest of the cast. But I think that it's easy once you get into the character to have a conversation or dialogue with somebody. And that's how it helped me to memorize. Like, okay, this person's going to say this at this time, and I'm going to respond like this. Okay. So, but yeah, I'm sure there's a lot of little things here and there that's happened. Do you want to do it again? Maybe, yeah, I'd probably do it again only because Juan it's his passion, acting And and you wanna singing be and all that involved. stuff, and we do a lot of things together. Like we both ride motorcycles together. You were saying that. And so we just, otherwise I'd never see him. Well, yeah, I know, busy man. Yeah. So that's so nice to be supportive. Yeah. I mean, if you don't mind me asking, how long have you guys been married? We've been married. We just had our 4th anniversary, but we've been together 20 years. We actually lived together and raised, we each have 2 children, Okay. and they're adults now. So 4 years ago, we decided that we were going to get married, and both of our children were the groomsman and bridesmaid, and our grandkids were our little ring bearer, and it was cute. So it's just the 2 of you now. Everybody's grown up. Everybody's grown up. The youngest is 26, the oldest is okay. 30-something, and they all have their lives. So Juan and I are still doing things together Oh, that's nice. and enjoying our grandkids. We have 5. Oh my God, and more to come. I'm so excited. Because 2 of them are not married yet, so the other 2, wow. yeah. Well, Ellie, I hope I can see you on stage without Juan, you know. You can do it on your own without Juan, and you can be the star next time, so. I don't crave it like Juan does. Mucho gusto, Ellie. Thank See you, you thank next you. time. Okay. Bye. Estamos aquí con Adah Chávez y su personaje es Chayo. Say hi. Hi, everybody. Ok, so oí que esa es tu primera vez actuando. Sí. ¿Es cierto? ¿Y qué es lo que te hizo decir voy a actuar? Tenía curiosidad solamente, no es un sueño que haya tenido de niña ni nada de eso, pero tenía curiosidad saber qué es lo que se sentía estar enfrente de un público y como un reto más bien. Oh, ok, ok. Me preguntaba, ¿lo podría hacer? ¿Podría memorizar todo lo que se tiene que memorizar uno? Porque se ve muy difícil. Sí, o sea, ¿qué fue tu experiencia? Después de mi primer... pues aquí estoy, no me han corrido. Me di cuenta que tal vez la actuación sí es difícil porque uno se tiene que meter mucho en el personaje, pero me doy cuenta que todo es un paso tras el otro. Por ejemplo, primero es memorizar, después es aprender quién es esta persona en la que tienes que tratar de ser. Después, como ves que todo el mundo se mete en el personaje, empiezas a creerlo y vivirlo. Entonces eso lo hace un poquito más fácil ahora en cuanto una cosa es memorizar, que era uno de los retos, la otra es el actuar y eso es donde todavía no sé si lo sé hacer, pero creo que lo lindo de todo esto al final de cuentas es que si me han dicho algo bonito, es que no creen que es la primera vez que lo haya hecho. No. Entonces eso es bueno. No, Eso. yo ya vi la obra y apenas me enteré que fue tu primera vez. Y no, esa yo no sabía porque mis preguntas iban a ser, ok, dime qué otras obras has hecho, ¿en dónde más? You know, no, Sí. yo sí pensaba que tenías experiencia. ¿Eres mamá? ¿Eres esposa? Soy mamá, tengo una niña adolescente. Ok. Y Como en la obra. Como en la obra, sí, ahí se van. Pero también tengo un bebé que apenas va a cumplir 3 años, así que... Te ves muy bien. Gracias. So, ¿cómo fue eso siendo mamá? Fue un reto igual. Y la obra. Fue un reto, a mí me encantaría volver a hacer esto, pero uno piensa siempre en esa parte de que no se trata ya de la mamá, de mí, sino soy mamá y si les quito un poquito de tiempo, entonces ahí sí entra un poquito así como la
culpabilidad. Entonces aquí yo tenía a mi niño Margaret, la directora me ayuda con el bebé, o mi adolescente se venía conmigo a hacer tareas y ese tipo de cosas, pero sí ha sido un reto por eso. ¿Y ellos ya vieron la obra? Todavía no. ¿No la han visto? Todavía no, mi niña sí, no, más vale. De hecho mi hija es la que antes de llegar al estudio repasamos como de la escuela al estudio y por ella es que yo sentía como, ok, por lo menos ya hice mi tarea, pero era literalmente de la escuela al estudio o hacia donde ensayábamos, porque ella es la que se aprendió yo creo que aún más rápido que yo. ¿Y ella qué edad tiene? 13 y medio. 13. So, ¿qué pensabas tú si ella te diría que ella quiere actuar? ¿Dirías ok? Me apoya a mí, tendría mi trabajo es apoyarla a ella. Ajá. ¿De dónde eres? Soy nacida en Chihuahua. Ok, no pensé que oí otro acento. Ok, ¿qué más que sigue? ¿Vas a seguir actuando? Si me invitan, tal vez lo pensaría. Ahorita digo que no, por lo mismo, por el tiempo y demás. Pero me gustó tanto, le estaba comentando a uno de mis compañeros que me va a dar mucha tristeza cuando se termine todo, porque no sé si lo vuelvo a hacer. Pero si me invitan, es algo de pensar, porque es muy bonita experiencia. Ay, mucho gusto, Adah. Gracias. Y espero verte en el futuro. Gracias por el tiempo. Gracias. Estamos aquí con Sammy Anguiano. Hi, Sammy. Hi. Say hi. Y ella, su personaje es el de Andrea. So, ¿cuántos años tienes? 19. Oh, you're not that young. I thought you were younger. Sorry. Caught me off surprise. Okay. Everyone says that. I know. Well then, okay. So is this what you want to do? Acting? I love acting, anything that has to do with creativity and everything. Okay. ¿Y esta no fue tu primera vez actuando? No, pues en una obra grande sí, pero I've done a one act, which was my first one. Okay. Pero lo demás is de clases. Are you going to school? Mm-hmm. Okay. Here in... I'm going to Venture College. Okay. Okay, your character, very bratty and snotty. How different is it from you? It's quite different, because if I'm in public, I won't be acting like that. But if I'm at home, I'll play around like that sometimes with my mom. But I don't take it seriously. Okay. What did you said you are going to school? Mm-hmm. Did it affect you in the play with your schedule or anything? No, because I'm not taking summer classes. Okay. So this is your priority. Mm-hmm. ¿Has estado con teatro antes? Yeah, we did the Tres Caras de Amor. Okay. You know. Oh, they were the one acts. Okay, Mm-hmm. okay. So, ¿cuáles son tus metas para el futuro? Pues tengo muchas metas. Terminar la escuela, llegar a mi educación. Y pues quiero tratar de hacer una carrera con música o actuando o cualquier cosa. I like the production. Being backstage. I don't mind if I'm not in front of the camera. I like doing behind the camera, editing, anything about that. Do you sing? Mm-hmm. Oh wow! And you don't sing in this one. Oh, okay. Do you want to work with theater again? Do you like it? Yeah, I really love the people here. They're really nice and kind, and they really help me, and they're really helping me climb the level. Yeah. Hey, good experience on your resume. Yeah. Mm-hmm. Are you majoring in arts? Yeah, I want to major in. I want to get a double major in music and film production. Oh, okay, that's good. Okay, I want to say what's next, but you just give me your goals. So that's it, Sammy. I hope to see you. Maybe you'll be the lead next time, which I'm sure you will, and you have many years because you look very young. That's always helpful. So thank you so much, Sammy. Thank you. Bye. Estamos aquí con Andrés Sánchez. Say hi. Hi there, how are you? Y su personaje es Joel. Not Joel. Joel, I'm sorry. Me dijiste que esta es la primera vez actuando en frente de adultos. What does that mean? It means that I have done producer, director, and I teach dramatic theater to children. But not as an adult. The only time I did adult theater was when I was in college at UCSB, and we did some dramatic theater there. My biggest role was Shakespeare, Midsummer Night's Dream. I played Puck in that. So that was that. But other than that, in performing as an adult, no, this is my first time. How
did it differ from being with kids? Well, you know, it's easy for me to direct and produce, right? Because I can tell children, I know how to tell, I want you to get into the character. Now you need to do this, you need to do that. But doing it is a whole different story. Because I know how the character should be. How to portray the character is a little more complicated than just telling somebody how to do it. Now I have to learn all the techniques that I've been taught. Now I have to apply them. Like, okay, that's how I have to get angry, so I have to make a different face. I have to be happy, I have to make a different face. So it comes into the persona. So the persona that I have to play is a different, you know, is not me, of course. And that was a little more difficult. You know, a drunken womanizer. Wow, you know, It was fun. it is fun. I don't thank you. It is fun, but like I said, it's from a different perspective now, which I find it real interesting. And then working with the whole group was fascinating, seeing things that I could be productive in, like helping up on the stage, setting up the stage, giving ideas here and there, and then actually they take them and like it and implement them. So, you know, I got some of my props, my own things from my own house, and, you know, all of us, we participate. What's neat about this group is that it's like a little team, and it's very different from, you know, the other, I've done some other castings, some other things where they're the stars and all the, you know, it's like, you know, this is not that. This is real different. And I like that family type feeling where we work as a group and we work as a team. That makes it real fascinating. Well, you know, Pat and I work together. Like, actually, she's in our regular job. She's a school teacher, and I'm a school teacher. She teaches at not the elementary. I'm sorry. She's a junior high school teacher. I'm an elementary teacher. So I teach 5th grade, and I teach everything. That's why I love the elementary, because I teach drama, I teach science, I teach history, I do plays, you know, and I this year I'm a project-based teacher, so I'm able to teach children how to plant, how we made greenhouses. Now we're designing a large project, a community garden. So that makes it a lot more fun. Pat, just one subject. What made you decide to do this? My neighbor, Juan, is my neighbor. And he comes up to me one day and says, hey, how about this? I said, oh, sure, why not? Really? So I cast and I cast with Patti, and she liked it, and we went on, and it turned out to be fun. No, I thought your character was really, you did a good job, really impressed. Do you want to do it again? You know, I have to reassess things because I have to travel to Mexico for the rest of the month. Okay. And they want us to extend it, and I can't. I can't. I'm going to go and learn something about some native cultures and bring back, and then hopefully work with some teachers and teach them about Mixteco type cultures and activities, games that are played in Mexico. So because we have a lot of Mixteco families in our community. So I want to do a little work with that with some of the teachers and make sure that we understand how it was, you know, because when we came here in the 60s, it was a little different, you know. Now we have a whole new group of people coming in, and we need to enlighten our teachers group, our community, make sure that we don't do the same foolish mistakes they did on us as we arrived here. So we need to, teach people. Right, yes, exactly. So no, but answering your question, absolutely I would do this. You would do it again? I would do this again, yeah. It's fun. It gives me something different to do. Other than go home, and I also do real estate. So if it wasn't real estate, it was this. So I said, real estate, I don't need you right now. So, this is a bunch of busy people that you guys have. Well, that's the neat thing about busy people is that these are the people that are creative. Yeah. People that are busy are not sitting around watching TV. I mean, you're doing things. Otherwise, you become stagnant and dull. And so I go home, and so instead of doing real estate or doing some prep work for my next class, what do? I run my plays. I sing to my wife, and she's like, So those are the neat things about this. Well, Andres, I hope to see you soon on stage, of course. I hope so too. Andres, it was so nice meeting you. Thank you so much. Bye. Ok, estamos aquí con Robert Sánchez, el director. So, él y yo, we're friends y workers. También hemos trabajado juntos.
How did you get to write this one? Because I mean, it was different. I mean, it has a real character, a real person, Pedro Infante. That's like a big deal. I know. This is the first musical too that I directed. Oh, really? So for me, it was a challenge because I love music. I love music. I started doing musical theater. The first plays I did as an actor were musical theater. Okay. So I've always loved music. And so when they did this play, they weren't able to cast the lead role of Doña Pancha. So Patti, the director, stepped into the role, and then I kind of was brought in. And I've always loved musical theater, so I wanted to make sure that since we have more time for rehearsal, since when I came in, they originally wanted to only have like 6 weeks of rehearsal. And I was like, no, that's not going to happen. Yeah. So when we had more time, so we ended up having 10 weeks of rehearsal. So since we were going to have more time, I told Juan, let's add real music to this. Yeah. So there wasn't supposed to be real music? No, it's supposed to be just recordings of Pedro Infante. Oh. That's the way it was presented first. But since I wanted to kick it up a notch or like make it more impactful. Yeah. And then I told Juan, let's get music in, because I know he's a musician. Yeah, it works. So I figured he could get his musician friends, and I thought it would just make the production like bigger. It is. You because know? It is. No, I can't. Now I can't imagine it was recording. I know. They have recordings of him, which I think probably worked, but I didn't want to do that. I wanted it to be real. I wanted it to be so different from the original. And I never even saw the original. I saw maybe like snippets. So in the original play, they only used recordings? Mm-hmm. Really? Yeah. Because I think Juan did a good job in he did it really good. I think he did very well. We've had a lot of weeks of rehearsal come in. Yeah, I was very impressed. That like made a big difference. Yeah. And then like working with Adah and Andres, those are the first times they had done theater before or acted. Yeah. So working with them, everything takes time, and I'm just so glad that we had time, Definitely. for the music and for the actors, for the newcomers. And that's what teatro, they always like to bring in new actors. And that's good, because a lot of theater they like to depend on their actors, and it's nice to have new faces. Exactly. So what's next? Do you have anything next? I don't have anything planned at the moment, but I'm sure something. I'm always looking for the next thing I'm in, so I'm sure something will come up. Aww. Well, Robert, I'm excited. Thank Robert's you. always doing something. Robert, nice to see you again. Oh, kisses. Okay. Bye. Bye. Muchas gracias al Teatro de las Américas por tenerme aquí y por favor vengan a ver Pedro Infante y la suegra Infante aquí en Oxnard Black Box Theater. Bye. Que necesita cuerda.